Muy bien, entonces estamos hablando de la temática de la escatología, estamos hablando sobre escatología y el título de este estudio es La cuestión escatológica por una escatología sencilla y bíblica. Y una de las cosas que he tratado de transmitirles a lo largo de estas semanas es que realmente lo popular no define lo que la Biblia dice, sino que precisamente es la Biblia la que define lo que ésta contiene. Y es por eso que cuando vamos a hablar de todos los temas, todas las doctrinas, evidentemente tenemos que irnos a la propia palabra de Dios, a este principio macro que es el principio básico de la interpretación bíblica, que es la Biblia interpreta a la Biblia. Y lo mencioné cuando comenté el asunto de la interpretación de la hermenéutica que se debe emplear para comprender toda doctrina y particularmente también la escatología. Y lo que señalé es que una de las herramientas más importantes que necesitamos es poder conocer esta herramienta llamada la analogía de la fe. ¿Qué es la analogía de la fe? La analogía de la fe es utilizar la Biblia, particularmente los pasajes más claros, los más que son más entendibles, para interpretar a partir de esos los pasajes que son mucho más difíciles de comprender. Ciertamente hay pasajes que son complejos dentro de la palabra de Dios, pero sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, por tanto, la suma de tu palabra es la verdad, dice el salmista en el Salmo 119, versículo 160. Por tanto, es la suma de la palabra la que nos va a dar la verdad que ella contiene. Pero para ello es necesario que podamos tener a mano esta herramienta fundamental que es la analogía de la fe, es decir, que aquellos pasajes que son más claros, más nítidos, nos van a dar luz de aquellos pasajes que son más difíciles y más complejos a la hora de analizarlos. Ya la semana pasada estuvimos hablando de la segunda venida de Cristo, ¿cierto? Pero básicamente los asuntos o aspectos preliminares, cosas que debemos tener en claro, ¿cierto? Y eso es básicamente lo que estuvimos refiriéndonos. Pero hoy, en esta clase número 9, vamos a hablar también de la segunda venida de Cristo, pero cómo la Biblia se refiere a ello, cómo la propia escritura se refiere a la segunda venida. Vamos a estar hablando de algunos nombres o formas distintas de llamar a la segunda venida que son parte del lenguaje particularmente del Nuevo Testamento. ¿Ok? Así que eso es lo que vamos a estar viendo en esta clase número 9, cómo la Biblia se refiere a la segunda venida de Cristo. Y esta es la primera parte, porque como les dije, para poder entender lo que la Biblia dice en cuanto a la escatología y en esta temática de la segunda venida, vamos a tener que revisar la Biblia, vamos a tener que ir a los pasajes para que esto nos dé el entendimiento correcto de lo que verdaderamente esta señal. Ahora, un pequeño resumen, la clase anterior, ¿cierto? Vimos cómo es que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es el evento esperado por todos los cristianos de todos los tiempos. Es la esperanza bienaventurada, como dice el apóstol Pablo. Y aunque nadie sabe ni el día ni la hora, sabemos, tenemos certeza de que nuestro Señor Jesucristo sí o sí vendrá por segunda vez. Nunca olvidemos lo que aparece descrito en Hechos capítulo 1, cuando están los discípulos y ven a nuestro Señor desaparecer entre las nubes y los ángeles que estaban ahí le dicen a los discípulos, bueno, de la misma manera que ustedes vieron eh, ascender al Señor entre las nubes, lo verán venir por segunda vez, lo verán venir de nuevo. Por tanto, la esperanza del cristiano, la esperanza del discípulo del Señor Jesucristo es justamente la segunda venida. No sabemos ni el día ni la hora, el Padre lo sabe, el Señor Jesucristo también lo sabe, y si Cristo no ha venido desde la perspectiva desde el ser humano, ¿cierto? Desde la arista humana, podríamos decir que una de las razones por las cuales nuestro Señor Jesucristo aún no regresa por segunda vez es porque tiene compasión de nosotros,
porque no quiere, como dice el apóstol Pedro, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y cuando está hablando de eso, en el contexto de la epístola de Pedro, se está refiriendo a cristianos, a gente que está dentro de la iglesia. El Señor no quiere que nadie que conozca su palabra, que haya oído su palabra, se pierda, sino que proceda al arrepentimiento. Pero sabemos también que una cosa es el deseo del corazón de Dios y otra cosa sus eternos propósitos o sus decretos. Así que no sabemos ni el día ni la hora, lo que sí sabemos a ciencia cierta es que nuestro Señor Jesucristo regresará por segunda vez. Ahora, otro punto que nos referimos en la clase anterior es que la venida de nuestro Señor se presenta en el Nuevo Testamento como algo inminente. ¿Qué es algo inminente? Algo que está pronto a suceder. Y eso se manifiesta en los propios escritos del apóstol Pablo. Él espera no ser desvestido, sino revestido. Eso era su anhelo, él no quería morir, sino que quería ser transformado. Por eso cuando habla en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, se está refiriendo a la esperanza que él tenía, de los que hayamos quedado hasta la venida de nuestro Señor, seremos arrebatados junto con Cristo, junto con los demás, al encuentro de nuestro Señor. Y eso es lo que el apóstol Pablo declara ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Por tanto, la esperanza del apóstol Pablo era que el Señor viniera cuando él estaba vivo todavía. En ese aspecto decimos que era inminente, era algo que podía pasar y que la esperanza de todo cristiano desde el principio fue esa. Por eso el apóstol Pablo está escribiendo y de pronto dice, Maranata, Cristo viene, porque esa es la esperanza bienaventurada de todo cristiano. Pero debemos saber entonces que el propósito de ese sentido de inminencia es para que nosotros siempre nos mantengamos ocupados y estemos atentos haciendo lo que tenemos que hacer. Y ese es el propósito por el cual nuestro Señor nos insta a ese sentimiento de inminencia de su retorno. Años atrás, cuando trabajaba en el ámbito de la administración, recuerdo que cuando sabíamos que venía una auditoría, nosotros nos preocupaban mucho más de tener todo listo, no sabíamos en qué momento iba a llegar el auditor, pero lo cierto es que iba a venir y había que tener todo en orden, todo en orden. Y esa es básicamente la esencia de la inminencia de nuestro Señor, que estemos a cuenta, que estemos dispuestos, estemos sirviendo, estemos trabajando para la obra de nuestro Señor. Ese es el propósito de la inminencia. Pero también vemos que la Escritura, al mismo tiempo de anunciar la inminencia del retorno de nuestro Señor, también nos menciona que deben suceder varias cosas antes de la segunda venida. Solamente a modo de resumen, ya lo vimos la semana pasada, pero hay elementos importantes que deben suceder primero. Por ejemplo, el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. También vimos que también es necesario que un remanente de Israel regrese al Señor, lo reconozca como el Mesías. También tiene que aparecer el hombre de pecado, aquel inicuo, ¿cierto? También tiene que venir la apostasía y así sucesivamente. Ya lo vimos la semana pasada, que la propia Escritura también nos habla de que no tan solo la venida de nuestro Señor es algo inminente, sino que también deben suceder cosas antes que esto sucediera. Es por lo menos lo que el apóstol Pablo le da a entender a los hermanos de Tesalónica en su segunda epístola. ¿Ya? Así que vivimos en este sentimiento o sentido de inminencia y también de que deben suceder algunas cosas. ¿Sí? Así es como dijimos que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que sea inminente, es, o que sea luego es algo que es improbable pero posible, ¿cierto? Esa fue la conclusión a la que llegamos. Es improbable pero posible, porque todas esas cosas que he mencionado y que vimos la semana pasada pueden suceder o desencadenarse muy rápidamente. Por tanto, eso tampoco debe llevarnos a perder el sentido de la inminencia. ¿Se da cuenta? Entonces debemos vivir en esa tensión en la cual el Señor Jesucristo viene, amén, en nuestra esperanza,
pero también tenemos que estar claro que hay cosas que deben suceder primero, que pueden suceder esta semana, que pueden suceder, no lo sé, pero sabemos que está esa tensión entre la inminencia y también los eventos que deberían suceder previos a la aparición de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Hoy, en esta clase número 9, entonces vamos a estar hablando, esta va a ser la primera clase que vamos a dedicarnos a eso, vamos a estar hablando de otros nombres, otros títulos que se le dan al evento de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿ok? Porque no solamente cuando se habla de la venida se está refiriendo al retorno, vamos a ver que hay otras palabras o otras expresiones que también se están refiriendo a la segunda venida de nuestro Señor. Máximo, ¿tienes algo que comentar? Pastor, tengo una pregunta, aprovechando Dígame, que antes que empiece con la introducción. no hay Es problema. sobre un texto que puso como en la segunda, en el tema del resumen, en la ¿Ya? segunda eh, cosa que puso, que era sobre que nadie sabe el día ni la hora. En ese Claro, texto se usa lo de ni aún el Hijo del Hombre, ni los claro. ángeles, ni el Hijo del Hombre. Quería saber sobre ese texto en sí, que querría Hay como dar a discusión, entender claro. por el tema ¿Por qué el hijo no lo no sé, sabía? pues vemos de que Jesús estaba más atrás, sale de que él estaba creciendo en conocimiento, en sabiduría, que a la vez también de que era el uno con el Padre, y vemos el concepto también de la Trinidad dentro, pero Mm. ese texto me complica un poco, la verdad. Bueno, es un tema de debate y por mucho tiempo en realidad, porque es ahí donde algunos dicen que el Cristo en su humanidad no tenía todos los atributos divinos, porque si no sabía ni el día ni la hora él, sino solo el Padre, eso significaba que él no tenía, no era, no tenía, no era omnisciente. Entonces, en realidad no hay que complicarse con eso, no olvidemos que el Señor voluntariamente se despoja. Esa es la idea de lo que aparece el concepto de Filipenses. kenosis en Filipenses capítulo 2. Él se despoja de su gloria y en ese despojo de su gloria, él no se despoja de sus atributos, sino de la preeminencia que tenía junto con el Padre. Y él se sujeta al Padre para llevar a cabo su voluntad. Entonces, lo que la mayoría concluye es que en ese momento, como él estaba sujeto por completo a la voluntad del Padre, es que en exclusiva él solamente determinaba o él solamente declaraba que el Padre estaba en control de eso, dado el momento en el cual él estaba en ese momento, que era bajo la subordinación de nuestro Señor, perdón, del Padre. Entonces, no es que él no haya sido omnisciente, Cristo es el Hijo de Dios, es Dios mismo en todo momento, antes de la eternidad, desde la encarnación también. La diferencia es que el verbo se hace hombre, entonces no debemos complicarnos. La mayoría lo han interpretado y la ortodoxia normalmente se refiere a ese punto, a esa consulta que tú haces de esa forma. Él voluntariamente, digamos, se abstiene en ese momento que está llevando a cabo su primera obra de dar entendimiento de que conoce cuándo vendrá por segunda vez. Esa es como Entonces, la... Filipenses 2 conciliaría también entonces el texto cuando dice que él está creciendo en estatura y en sabiduría, o en conocimiento, no me acuerdo. Una Sí, de las lo dos que palabras. pasa, claro, eso está, aparece en Lucas. En Lucas Lucas. dice que que él crecía, ¿cierto? Cuando fue la primera vez al templo a los 12 años, dice, y él crecía bajo sujeción a su padre, en estatura y en sabiduría para con Dios y con los hombres. En ese, podríamos estar diciendo ahí que él está refiriéndose a algo que él no había vivido porque él no se había hecho hombre. O sea, Jesucristo es igual al Padre en conocimiento y en todo. La diferencia es que él tuvo una experiencia que las otras personas de la Trinidad no tuvieron, que es el hecho de encarnarse. Entonces, ese crecimiento en estatura es evidente porque se hizo hombre y en conocimiento, claro, porque comenzó a conocer y a desarrollarse como un ser humano. Entonces, Tengo que digamos, aprender a hablar, caminar y todo ese tipo de cosas. exactamente, exactamente, cosas que en su naturaleza divina eran novedosas. Esa es como la esencia Ya, máxima. ¿Ya? ya, doctor. Gracias, gracias. Perfecto, no hay problema.
Ok, entonces vamos a hablar en esta oportunidad de el primer término y va a ser imposible no hilvanarlo con otros términos que también aparecen en el Nuevo Testamento. Hoy día vamos a enfocarnos en este título, el día de Cristo, que aparece y vamos a ver varios pasajes, por eso les digo, tomen apunte de verdad porque es súper relevante que ustedes revisen los pasajes que vamos a estar viendo. Bueno, ahora los vamos a leer, pero después para que vayan ustedes hilvanando, uniendo los cabos y se van a dar cuenta de lo que yo ahora voy a concluir. El día de Cristo, la segunda venida, en la manifestación, el día de la ira, el día del Señor, el día el día final, y todos esos términos se refieren al mismo evento. No hablan de dos eventos distintos porque cada vez que la Biblia se refiere a esto va mencionando elementos que los otros títulos se refieren a eso. Entonces, en términos sencillos, todos estos términos que vamos a estar revisando por ahora en función al título El Día de Cristo son intercambiables, ¿ya? Los escritores del Nuevo Testamento lo usan de forma intercambiable, son palabras distintas, más adelante lo vamos a ver, vamos a meternos al idioma, pero por lo pronto no es necesario meternos al griego, porque las traducciones están correctas en el sentido que intentan manifestar. Por tanto, vamos a empezar a desarrollar la idea del día de Cristo y vamos a unir cabos, vamos a unir pasajes. No olviden esta herramienta fundamental que los pasajes claros nos van a dar luz sobre los pasajes oscuros. Entonces vamos a empezar a hilvanar las ideas y a darnos cuenta todo lo que sucede en el día de Cristo y entre ello también otros nombres que van apareciendo que están relacionados a el mismo evento o a las mismas cosas que mencionan los escritores del Nuevo Testamento. Así que el día de Cristo es el primero que vamos a estar analizando. Hermanos, en el día de Cristo, la obra de madurez del cristiano concluye. Nosotros vamos a crecer en santidad, vamos a crecer en cuanto al carácter de nuestro Señor Jesús en nuestra vida hasta el día de Cristo. Y no se complique porque todos estos pasajes los vamos a ver después. Pero aquí va lo primero. El día de Cristo también aparece en la Escritura y se muestra como el día en el cual los cristianos deben presentarse delante del Señor puros, irreprensibles, en santidad, porque todos los pasajes que hablan del día de Cristo dejan en evidencia que será el día en el cual el creyente se encontrará con su Señor. ¿Ya? También cuando entendemos esto, siempre Pablo, por ejemplo, y también Juan y también Pedro mencionan el encuentro de los santos con el Señor, siempre llamando a la santidad, siempre llamando a la pureza, llamando a estar irreprensibles, puros. Y esa idea y ese concepto vamos a ver que no solo se emplea para referirse al día de Cristo, sino también a otros términos, como por ejemplo la venida de nuestro Señor. O sea, el día de Cristo y la venida de nuestro Señor es lo mismo. ¿Por qué? Porque en esencia, como lo vamos a ver, el día de Cristo corresponde al día donde los creyentes se presentarán delante del Señor y tienen que dar cuentas. Deben presentarse irreprensibles, deben presentarse irreprensibles, santos, puros, sin mancha, para dar cuentas delante del Señor. También el día de Cristo es descrito por el apóstol Pablo como el día donde el Señor Jesucristo viene con todos sus santos, ¿ya? Quienes serían los muertos en Cristo. Y vamos a ver pasajes que hablan de eso. Entonces, fíjese, el día de Cristo ya tendría la connotación de ser el momento en el cual los creyentes se reúnen con el Señor, el momento en el cual tienen que presentarse irreprensibles, santos y puros. ¿Por qué? Porque va a ser el día del juicio donde el cristiano se va a presentar delante del Señor. Y también el hecho de que diga que es el día cuando Cristo viene con todos sus santos está haciendo alusión directa al momento de la resurrección de entre los muertos.
¿ya? Entonces, eso también es relevante. Otro título que vamos a ver que converge con esta idea de presentarse delante del Señor santo, irreprensible, sin mancha, ese concepto también se le adjudica al término la manifestación de la gloria y también a el día de Dios. Hay algunos hermanos, particularmente los que tienen no todos, pero algunos hermanos dispensacionalistas, hacen una separación, por ejemplo, entre el día de Cristo y el día de Dios, el día de la ira. Dicen esto significa esto significa lo otro. Y honestamente, vamos a ver con la Biblia que ese título manifiesta una idea y la misma idea es representada por otro título. Por tanto, son intercambiables, no son eventos distintos. Entonces, vamos a ver ahora, en función a esa idea preliminar de que el día de Cristo es el día en el cual los creyentes se reunirán con el Señor, darán cuenta delante del Señor, el día en el cual el Señor Jesucristo vendrá con sus santos, el día que será la resurrección de entre los muertos, el día que Él se manifestará, también es llamado el día de Dios, ¿ya? El día de Cristo también es el día donde recibiremos recompensa, que también se llama su venida. A este momento Pablo también lo menciona como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, también se le conoce como aquel día, Pablo también habla de aquel día, también el día de nuestro Señor Jesucristo. Entonces se menciona como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aquel día, el día de nuestro Señor Jesucristo. También lo vuelve a llamar el apóstol Pablo de otra forma, cuando el Señor venga. También se le conoce como el tribunal de Cristo, porque cuando el Señor venga, los cristianos tendrán que dar cuenta. Eso es lo que vamos a estar viendo con los pasajes, son varios pasajes, más de 25 pasajes que vamos a estar revisando ahora, donde vamos a ver todas estas ideas con distintos nombres y que evidentemente apuntan al mismo evento. Ya cuando venga el Señor, el tribunal de Cristo, cuando venga la gloria de su Padre con los santos ángeles, todos estos términos hacen alusión al día de Cristo, al mismo evento, y vamos a ir viendo ahora con la escritura los pasajes que se refieren a esto, ¿ya? Entonces, esto es, antes de continuar con el tema de los pasajes, esto es lo que quería compartirles. El retorno de nuestro Señor Jesucristo no ocurre en dos etapas, ¿ya? Porque vamos a ver que todos estos títulos son intercambiables entre sí y se refieren no solo a una idea, sino a varias ideas que engloban este concepto, ¿ya? Todos estos son sinónimos: el día de Cristo, la venida del Señor, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, aquel día, el día de nuestro Señor Jesucristo, cuando el Señor venga, el tribunal de Cristo, cuando Cristo venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y todo eso lo vamos a ordenar ahora con los pasajes que aparecen en la Escritura. Fíjense bien cómo es que se hilvana la idea. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Dice, Filipenses 1, 6. Estoy convencido precisamente de esto, que aquel que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Ya? O sea, aquí Pablo está diciendo que la obra de perfeccionamiento, de maduración que el Espíritu Santo realiza en nosotros por mandato de nuestro Señor, seguirá hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, que será el día que tendremos que dar cuenta delante de Él. Y vamos a ver cómo la idea del día de Cristo continúa con eso. El propio autor, Pablo, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, fíjese, a fin de que Él afirme sus corazones irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Entonces aquí ya vemos como la idea de presentarse irreprensible, que vamos a ver que se le adjudica al día de Cristo, está también adjudicada a la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos.
Y vamos a ver que el propio Pablo a los tesalonicenses le dice quiénes son los santos. En la misma epístola habla de quiénes son los santos que él trae. Fíjese ahí en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Se da cuenta? Entonces está refiriéndose a la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos, a el momento en el cual el Señor Jesucristo traerá con él a los que durmieron en Jesús. O sea, esos santos que habla en el capítulo 3, versículo 13, son los que dicen el 4:14, los que durmieron en Jesús. Por tanto, si entendemos eso, podemos comprender que la resurrección de los muertos ocurre en la segunda venida, que también vendría siendo el día de Cristo. Fíjese aquí la misma idea. Y que el mismo Dios de paz los santifique por completo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? ¿Se da cuenta? O sea, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, dice que Él nos va a mantener irreprensibles en santidad hasta la venida, y después relacionándolo con la venida, y aquí en el capítulo 5, 23 lo vuelve a relacionar con la venida. O sea, el cristiano tiene que mantenerse enfocado, ocupado en su proceso de santificación, ya el cual va a ir creciendo hasta el día de Cristo, como lo vimos en este pasaje, en Filipenses capítulo 1, versículo 6. Que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Por tanto, podríamos nosotros decir, sin temor a equivocarnos, porque el concepto es el mismo, que el día de Cristo y la venida de nuestro Señor corresponde al mismo evento. Y aquí tenemos otro antecedente, va a venir con sus santos, es decir, el momento de la resurrección de entre los muertos. Fíjese aquí va a hablar de otro término que también está refiriéndose a el momento en el cual el cristiano va a tener que encontrarse con el Señor, y vamos a volver a ver este mismo concepto de mantenerse santo, de mantenerse incorruptible, pero con otras palabras. Pablo lo escribe a Tito de esta forma en Tito capítulo 2, versículos 11 al 13. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Y ahora viene, fíjese, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada, que hay otro elemento que converge, y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Por tanto, fíjese aquí, antes le decía Pablo a los hermanos en Tesalónica que se mantuvieran irreprensibles, que buscaran la santidad, ¿cierto? Que Dios los santifique por completo, que los corazones estén afirmados irreprensibles en santidad, y habla ahí de la venida del Señor. Bueno, aquí a Timoteo el mismo concepto de mantenerse santo, de despojarse de las cosas mundanas, sino que vivir una vida sobria, justa y piadosa, la menciona o la une al concepto de la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. O sea, la manifestación y la venida es el mismo evento, porque es la esperanza que tienen los cristianos de encontrarse con el Señor y estar en ese momento viviendo una vida santa. Aquí en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2 al 3, Juan, el apóstol, también habla de la manifestación de Cristo, fíjese aquí, y utiliza el mismo concepto de la santificación. Fíjese, Primera de Juan, capítulo 3, versículos 2 al 3. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza? La manifestación de Cristo y que seremos semejantes a Él, puesta en Él, se purifica así como Él es puro.
¿Se da cuenta? O sea, el concepto de que el cristiano tiene que santificarse, que tiene que despojar su vida o las cosas que aún le atan al mundo y tiene que ocuparse en su santificación para representarse delante del Señor irreprensible en el día de Cristo, también es el mismo concepto que el apóstol Juan habla de la manifestación de nuestro Señor, que también Pablo le dice a Tito como la manifestación de Cristo. Por tanto, entendiendo ese concepto, podemos ver que la manifestación de Cristo, la venida de Cristo y el día de Cristo son el mismo evento, son maneras distintas de referirse al momento cuando los hijos de Dios, los cristianos, se encontrarán con su Señor, ¿cierto? Y estarán frente a Él para dar cuenta. Y eso vamos a ver que son otros elementos que van a irse añadiendo a otros conceptos también. Pedro, fíjese, hemos visto cómo lo ha dicho Pablo, se lo dijo a los filipenses, se lo dijo a los tesalonicenses, se lo dijo también, según vimos, a Tito, también vimos lo que Juan menciona, pero fíjese aquí, el apóstol Pedro también va a hablar de este concepto de la santidad, de ocuparse en la santidad para aquel día, pero aquí Pedro le va a llamar la venida del día de Dios a ese mismo evento, que Pablo le llamó el día de Cristo, le llamó la manifestación, le llamó la venida, ya que Juan llamó manifestación, ahora Pedro va a hablar de ese momento como la venida del día de Dios. Por tanto, el día del Señor, perdón, el día de Cristo y el día de Dios no son días distintos, son el mismo día porque apuntan a la misma cosa. Segunda de Pedro capítulo 3 versículos 11 al 14, puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no deben ser ustedes en santa conducta y en piedad? ¿Se da cuenta el concepto de santifíquense, santifíquense, esperando y apresurando la venida del día de Dios? Pedro le llama el día de Dios, en el cual los cielos, fíjese aquí, hay otro elemento que vamos a ver que se está refiriendo a un evento definitivo. No se está refiriendo a que la venida de Cristo y el encuentro con sus santos, los cuales tienen que estar viviendo en santidad, va a ser un evento que va a pasar en un momento y que el mundo va a seguir. No, Pedro, cuando habla de la venida de Cristo y de la esperanza de los cristianos que aguardan el encuentro con el Señor viviendo vidas piadosas, Pedro está diciendo que esta venida de Cristo es definitiva, porque fíjese lo que dice aquí en el versículo 12, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor. Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Y aquí viene, está hablando de la venida del día de Dios, está hablando de que los cielos serán destruidos en ese día, está hablando que los elementos serán fundidos y está diciendo que nosotros esperamos después de ese día la promesa de cielo nuevo y tierra nueva. Pero fíjese el concepto que dice aquí. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, ¿cuáles cosas? El día de Dios, donde los cielos serán destruidos, los elementos serán fundidos, ¿cierto? Donde luego de eso recibiremos los nuevos cielos y la nueva tierra. Ya, por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. La misma idea de irreprensibilidad, de santidad, de despojarse de lo pecaminoso, que Pablo ya dijo que se refería al día de Cristo, también lo mencionó como el día de la venida, también como la manifestación de Cristo. Todos esos títulos se refieren al mismo evento, pero aquí Pedro está diciendo que este evento es definitivo. No está diciendo que la venida y el encuentro de los cristianos con el Señor va a ser algo que va a suceder y que el mundo va a seguir corriendo después de eso. No dice eso, Pedro.
Pedro está diciendo que cuando los cristianos se encuentren en aquel día que están aguardando, en el día del día de Dios, el día cuando los cielos serán fundidos y todas esas cosas, se está refiriendo a algo definitivo, algo que va a acortarse. El mundo se acaba ahí. O sea, cuando Cristo viene, del Señor, o sea, el día de Cristo, perdón, el día de Dios, como dice acá, la manifestación, la venida, todos esos conceptos, estamos hablando de un evento definitorio. No hay algo más allá. No es que va a venir el Señor Jesucristo y va a pasar un tiempo y todo como algunos hermanos muy queridos piensan. Aquí el texto es claro en decirlo. Y ese es el punto importante que yo les decía muchas veces. Los otros sistemas de interpretación escatológica buscan textos por acá, por allá, y tratan de unirlos para formar una idea. Pero aquí está claro el texto. Estamos comparando textos claros con textos claros. Estamos uniendo ideas y estamos armando un rompecabezas que ni siquiera hay que interpretarlo, sino que simplemente es poner las definiciones una sobre otra y darnos cuenta que se está refiriendo a lo mismo. No sé, por eso les digo, nuestra forma de ver toda la Biblia y toda doctrina tiene que ser conforme a la Escritura. Y una de las normas fundamentales es los pasajes claros interpretan los pasajes oscuros, no al revés. No es que los pasajes oscuros, difíciles de entender, con un tono simbólico, nos van a mostrar lo claro, evidentemente no, sino que los claros nos van a ayudar a interpretar esos pasajes que son más difíciles de comprender. Ese es el punto. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Vimos que en el día de Cristo los cristianos tenían que presentarse irreprensibles, pero también Pablo le dice a los filipenses que en el día de Cristo será el día donde los cristianos van a recibir su merecido, van a recibir lo que hicieron según sus obras. La premiación va a venir el día de Cristo. Y es lo que Pablo, el mismo término que empleó en el 1.16 para referirse a que Él nos perfeccionará hasta el día de Cristo. Él, esa misma epístola, al día de Cristo le adjudica la idea de cuando los cristianos tendrán que presentarse delante del Señor, santo y irreprensiblemente, ¿cierto? Despojándose de lo pecaminoso, pero también para dar cuentas delante del Señor. Y fíjese lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 16. Sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme, ¿ya? En el día de Cristo. O sea, el día de Cristo es el día donde los cristianos tienen que aguardar viviendo una vida santa para ese día, porque ese día será el día de la premiación, será el día del galardón, será el día donde Pablo esperaba gloriarse de haber obrado y edificado la vida de los hermanos de Filipos. Continúo, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano, ni habré trabajado en vano. Se da cuenta entonces cómo el día de Cristo es el día cuando los cristianos se encontrarán con el Señor, el día de la esperanza bienaventurada, y también el día donde recibiremos recompensas. Recibiremos recompensas. Ahí mismo, fíjese, Filipenses 4:5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Fíjese, ¿por qué une o termina la frase el Señor está cerca con la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres? Porque está hablando de premios. Esa es la idea. Está hablando de galardones. La bondad de ustedes sea conocida por todo el hombre. El Señor está cerca. Hermanos, tendremos que dar cuenta delante del Señor por lo cómo le servimos a Él. Y eso será para premiación. Esa es la idea. Recibiremos premiación. Por eso también es que nos esforzamos por vivir una vida santa que glorifica a Cristo, porque eso también recibirá una recompensa de parte de Dios y tenemos que ser claros en ello. ¿Ya? Entonces se da cuenta cómo el tema de hagan bien. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca, habla del día del Señor también.
Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 19 al 20. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Se da cuenta aquí, Pablo está diciéndole a los tesalonicenses que ellos, la iglesia de Tesalónica, serán su gloria. ¿Cuándo? El día de la venida de nuestro Señor. Ustedes en la presencia de nuestro Señor en su venida. O sea, cuando Él venga, va a ser el momento en el cual Él va a recibir gloria y corona por haber trabajado y servido a los tesalonicenses. La misma idea que dijo a los hermanos de Filipos, pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Entonces, seguimos hilvanando las ideas y los conceptos y llegamos a que el día de Cristo, el día de la venida del Señor, corresponde al momento en el cual los cristianos se encuentran con el Señor, aguardan ese día con la expectativa de una vida santa, irreprensible, porque han de dar cuenta, hemos de dar cuenta en ese día. Recibiremos galardones o también nuestras obras van a ser tiradas ahí, si son no de calidad, ahí van a quedar. Eso es un poco también lo que va a suceder, pero ese concepto es el día de su venida, el mismo término que el propio apóstol Pablo emplea para referirse a cuando él viene con sus santos, con los muertos en Cristo. Entonces se da cuenta, es algo definitivo, no es algo que sucede ahí y después vuelve a venir el Señor. No, no es así. Un solo evento. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 4 al 15. Fíjese la cantidad de versículos que van y de distintos libros de la Biblia, particularmente el Nuevo Testamento y sobre todo epístolas, que las epístolas utilizan un lenguaje sencillo, epistolar, una carta. Que guardes el mandamiento sin mancha ni reproche hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual manifestará a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, guarda el mandamiento sin mancha ni reproche hasta que el Señor venga, hasta el día de Cristo, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, dice aquí Pablo a Timoteo. Entonces es el mismo concepto, la misma idea, el día de Cristo, la segunda venida, el día de Dios, como lo dijo Pedro, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, es el mismo concepto con diferente nombre o diferente título, diferente manera de señalarlo. El día que cuando Cristo venga, los cristianos tendremos que dar cuenta. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que Él es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día, le llama ahora Pablo. O sea, Él está convencido de que ha trabajado, de que le han pasado un montón de cosas, pero que está confiado en el Señor, que cuando Él se encuentre con Él aquel día, va lo que Cristo le prometió, va a estar guardado para Él en ese momento. Ahora, segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 18. El Señor le conceda que haya misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. O sea, aquí estamos viendo cómo está reconociendo el trabajo de un hermano. Entonces, podemos comprender a raíz de esto que este hermano le conceda hallar misericordia en el Señor en aquel día. O sea, que cuando venga el Señor, encuentre misericordia. Entonces, todos estos términos van convergiendo a la misma idea de rendir cuenta, de aguardar ese día en santidad y todo eso. Segunda Timoteo capítulo 4, versículo 8. En el futuro, aquí viene el sentido de la premiación, en el futuro me está reservada la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Se da cuenta?
sea, el mismo concepto, aquel día le llama Pablo en esta oportunidad. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 7 al 8, otra epístola, el mismo concepto. Y de manera que nada les falta ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Él también los confirmará hasta el fin para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente el concepto de Él los mantendrá firmes, los va a mandar irreprensibles, eso significa vivir una vida piadosa, etc. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 12 al 14. Ahora bien, si sobre este fundamento alguien edifica con oro, paja, piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Está refiriéndose al día de Cristo, al día cuando nos presentaremos delante del Señor. Pues con fuego será revelada, el fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. ¿Ya? Mismo concepto, día de Cristo, aquel día, el día de la manifestación, el día de Dios, etcétera, la venida, etcétera. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 14. Como también ustedes nos han entendido en parte que nosotros somos el motivo de su gloria, así como también la nuestra. Aquí nuevamente está hablando de gloriarse en el Señor. ¿Cuándo? En el día de nuestro Señor Jesús. O sea, el día de su venida. ¿Ya? Entonces se da cuenta cómo Pablo no puede hablar de un concepto en una cosa y de otro concepto en otra, porque está uniendo al mismo elemento. Está utilizando términos distintos, pero se está refiriendo al mismo suceso. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 5. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga. El día de Cristo, el día del Señor Jesucristo, el día de Dios, el día de la manifestación, todo eso. El mismo concepto, diferente título. Entonces cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. ¿Ya? Ahí tenemos entonces ese concepto. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Aquí dice, cuando el Señor venga. ¿Cierto? Cuando el Señor venga. Habla del día de Cristo. Cuando el Señor venga. Ahí mismo, a los mismos hermanos, a los corintios, pero ahora en su segunda epístola, este concepto él le llama, el de dar cuentas, le llama el tribunal de Cristo. Porque todo, segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Entonces, se da cuenta, el tribunal de Cristo es el mismo evento de la venida del Señor Jesucristo. No es algo que sucede luego del arrebatamiento, cuando la iglesia se va al cielo y viene ahí el tribunal de Cristo y después las bodas del Cordero, como algunos señalan. No, es el mismo momento. El Señor Jesucristo viene en su segunda venida con los que murieron, con los santos que murieron. Vamos a ver la próxima semana que ese mismo evento del día de Cristo es el mismo arrebatamiento, no hay ninguna diferencia entre ambos conceptos, está hablando de lo mismo, el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo es lo mismo, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es lo mismo que el juicio final. Es lo mismo que el juicio final. Es otro nombre, otro título para referirse a eso. Hay hermanos que dicen, no, el tribunal de Cristo es una cosa, el juicio ante el trono blanco es otra cosa. No, es el mismo, pero es diferente en cuanto a que obviamente para nosotros no será de condenación, sino que será para premiación.
mientras que para los impíos será de condenación eterna. Es otro nombre utilizado para referirse a lo mismo. El tribunal de Cristo no es un evento distinto. ¿Por qué? Porque lo que se enseña, muchas personas enseñan popularmente, es que los cristianos pasan por el tribunal de Cristo, van 7 años al cielo y que después de los 7 años de la tribulación, ahí recién viene el Señor por segunda vez y ahí viene el juicio final a los impíos. Entonces, ¿qué hacen? Separan el tribunal de Cristo con el juicio final por 7 años. Pero lo que vemos en la Biblia, en función a los mismos términos, a las mismas palabras, la venida del Señor, como lo dijo acá. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino hasta que el Señor venga. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. Aquí a ese evento de cuando el Señor venga le llama el tribunal de Cristo. Y aquí, fíjese acá, porque cualquiera que se avergüence, Marcos 8:38, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Aquí está hablando de la venida del Señor, no solo con los santos muertos, sino aquí ya está hablando de los santos ángeles. La misma idea que se repite en Lucas capítulo 9, versículo 26. Porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y la del Padre y la de los santos ángeles. Entonces, hermanos míos, la idea de poder presentar todos estos versículos es para que usted se dé cuenta cómo la escritura en el Nuevo Testamento habla de el concepto de la segunda venida como homologable, como el día de Cristo, como el día de Dios, como la manifestación del Señor Jesucristo, o como la manifestación de la gloria del Señor Jesucristo y su Padre. Y vemos cómo todos estos conceptos apuntan al mismo evento y no hay más, no hay más. Eh, Vamos a estar, y todo esto solamente lo uní en función a qué, a la idea que el cristiano aguarda ese momento, se guarda en santidad para presentarse delante del Señor en aquel día para dar cuentas. Y eso es el concepto y todos estos términos son aplicables indistintamente a ese momento. Entonces, eso es el punto, amados míos. ¿Cómo es que tenemos que ver en la escritura? Literalmente ahí está, los pasajes claros son estos. ¿Qué nos hablan con respecto a la segunda venida de Cristo? Dios mediante, la próxima semana vamos a estar viendo otras expresiones y vamos a seguir uniendo ideas a estos conceptos que aparecen descritos en la escritura como sinónimos de la venida de nuestro Señor Jesús. Así que eso sería lo que tenía que compartirles ahora.